¿Lista mi entredominguercita? Muy bien. Toma tu café y comienzo. No había tomado café. ¡Qué bendición! Let's do it. Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede, estamos súper contentos de estar con ustedes otra vez, de platicar, de conversar acerca de aquellas cosas que han estado en nuestro corazón, de aquellas cosas que hemos estado platicando, Chopito y yo. Entonces estoy segura que Dios va a traer algo nuevo a nuestros corazones el día de hoy. Sí, claro que sí. ¿Qué onda, nena? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Ya tomaste café? Estoy a punto de oficialmente toma tu siguiente sorbo. Inaugurar mi primera taza de café del día. Permíteme un segundo. ¡Qué gloria! El café es uno de los regalos celestiales para la vida. Definitivamente, para Sin las duda. mañanas. Cualquier hora del día. Así es. Y hoy, así como tú dices, tenemos un tema, creo que es súper importante. Creo que nos va a ayudar a muchos de nosotros a ganar fe, confianza para avanzar en nuestra vida. Voy a hacer una aclaración aquí. Creo que de lo que vamos a hablar hoy describe mucho quién has sido tú desde que te conozco. Entonces, por eso me gusta mucho de lo que vamos a hablar hoy. Creo que muchas veces como cristianos se nos olvida escuchar esto. Muchas veces como personas que tenemos fe en Dios se nos olvida recordar estas verdades. Pero va a ser interesante que hoy platiquemos acerca de esto. Sí, la verdad que sí. Y vamos el plan de vuelo para este episodio es explorar unos versos que van a dirigir nuestra conversación en Eclesiastés 11. Y como Sofi dice, la verdad es que estos versos de Eclesiastés 11, del 1 al 6, me han ayudado en mi vida de muchas maneras a ganar fe, a tener confianza y a poder avanzar en tomar decisiones. Porque muchas veces nos atoramos en la vida porque no sabemos tomar decisiones. Exactamente. No sabemos cómo de pronto vencer esta frontera que produce el miedo de tomar una decisión. Porque toda decisión tiene o viene acompañada de un duelo, porque al tomar una decisión sueltas las demás opciones que tenías sobre la mesa, y de alguna manera siempre entra este lado humano de decir, híjole, y si hubiera hecho esto, y si me hubiera ido por acá, y si mejor hubiera tomado otro camino, y constantemente podemos sentirnos ansiosos al no estar seguros qué camino tomar, y cuando tomamos un camino, entonces estamos ansiosos pensando, ¿y si hubiera tomado otro? Nos cuestionamos una y otra vez si estamos haciendo lo correcto, si era nuestro llamado, si era nuestro propósito, o a veces también citamos si era la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios. Ese es el gran tema. Y si estuviéramos en un programa de 100 cristianos dijeron, si hoy estuviéramos aquí, bienvenidos a 100 cristianos dijeron, yo creo que en la pregunta, ¿cuál es la pregunta más frecuente que se hacen los cristianos? En el top 3, si acaso sería, yo creo que el top 1 más bien, sería esta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y muchas veces estamos a la espera de discernir la voluntad de Dios para poder avanzar en la vida, para poder dar pasos en la vida. Para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Entonces, creo que estos versos nos pueden ayudar mucho y poder también entender cómo funciona la voluntad de Dios, cómo es esto de la voluntad de Dios y cómo podemos tener confianza para tomar decisiones y dar pasos que tal vez llevamos tiempo procrastinando, tiempo detenidos de avanzar por miedo. Y creo que es muy oportuno, estamos todavía recientes en el inicio de año, no ha pasado demasiado tiempo.
Y creo que ya estamos muchos en este tiempo como de ansiedad de decir, wow, ya me ganaron los primeros meses del año y no he podido arrancar y cómo le hago. Entonces yo creo, y mi oración, nuestra oración para ustedes amigos y para nosotros es que hoy al escuchar lo que las Escrituras tienen que decirnos podamos ganar fe que nos ayude a avanzar en nuestra vida. Me parece perfecto. Entonces, ¿te late si leemos estos versos? ¿Quieres leerlos? Sí. Eclesiastés 11 del 1 al 6. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Ah, no. Esto es, sí, es NTV. Ay, es que es la Biblia de Chopito, no es mi espada. Ok. Dice, envía... Sí, claro. No manches. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Cuando las nubes estén cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. Increíbles versos. Estos libros de sabiduría hebrea son unos de mis lugares favoritos para predicar en la iglesia y para meditar en ellos en nuestra vida personal. Recientemente estuvimos en una serie precisamente de este libro de Eclesiastés, y solamente poniendo un poco de contexto para que tal vez aquí hay algunos que no han leído este libro de Eclesiastés, o tal vez ni siquiera eres un lector recurrente de la Biblia y dices, bueno, ¿qué es eso de Eclesiastés? Y solo poniendo un poco de contexto, este libro lo escribió una persona que se llama Salomón. Salomón fue rey de Israel, hijo de otro rey muy famoso que se llama David. Salomón fue hijo de David y de Betsabé. Y él nace después de un episodio en la vida de David en el que él comete adulterio precisamente con Betsabé. Ese primer bebé que Betsabé queda embarazada de David muere, pero después en la gracia de Dios que hace nuevas y hermosas todas las cosas, nace este rey heredero del trono de David que se llama Salomón, hijo de David y de Betsabé. Y nace, y después de que pasan ciertos años, David muere y él hereda el trono, y lo primero que hace Salomón es orar a Dios y decir, ¿sabes qué? Tu siervo, Señor, es como un niño que no sabe discernir cuál camino tomar. No sé qué hacer, no sé para dónde ir. Estoy con una responsabilidad tan grande, soy rey de una nación tan grande y tan favorecida por ti, y son unos zapatos tan grandes los que tengo que llenar de mi padre David. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el que conquistó Jerusalén y la hizo la capital del reino. Es decir, no era cualquier cosa la encomienda que Salomón tenía. Y sin embargo, comienza con este corazón humilde pidiéndole a Dios dirección. Lo que le pide a Dios es precisamente que le ayude a escoger qué camino tomar, a escoger qué dirección poder dar a su vida. Como rey tenía que tomar decisiones todo el tiempo, tenía que juzgar entre situaciones legales, entre personas, conflictos, una gran cantidad de cosas. Y su oración es: Dios, ayúdame, dirígeme, enséñame, ayúdame a decidir, ayúdame a ser sabio. Y esa oración dice que a Dios le agradó. Esa oración es algo que todos podemos hacer todo el tiempo. Porque sí, quizá no somos reyes, quizá no tenemos a lo mejor unos zapatos muy grandes que llenar de nuestro padre, pero sí todos tenemos esta necesidad en la vida de decir, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir todos los días? ¿Cómo voy a decidir con quién casarme? ¿Cómo voy a decidir qué estudiar? ¿Cómo voy a decidir cómo educar a mis hijos? Y todos tenemos pequeñas decisiones todos los días que en nuestro mundo son enormes. Entonces no podemos a lo mejor minimizar nuestra propia experiencia solo porque no pareciera ser tan grande en comparación con los demás, pero sí podemos buscar tener el corazón de este hombre, de decir, híjole, necesito, Dios, que me des la sabiduría para todos los días poder tomar dirección y tener ese discernimiento de saber qué es lo que te agrada a ti. Así es. Necesito esa dirección. La sabiduría es atraída por el aroma de la humildad.
Y es ese corazón que dice, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. En cada cosa. En cada cosa, en cada decisión. Lo primero que hacemos es venir con una humildad delante de Dios, de decir, Señor, te necesito. Y no hay nada que hace sentir a un padre más orgulloso y más especial que cuando nuestros hijos vienen a pedir ayuda, a pedir consejo, y es el mismo caso de Dios. Así que David tiene este hijo, Salomón, toma el reino y Salomón ve la responsabilidad y tiene la humildad de no tratar de hacer las cosas a su manera, no sentirse en una posición de orgullo, de decir, ahora yo soy el rey y las cosas se van a hacer como yo digo. Él viene delante de Dios y dice, Señor, soy como un niño, no sé ni qué camino tomar, no sé cómo decidir, no sé discernir entre mi mano izquierda y mi mano derecha, ayúdame. Y cuando nosotros venimos de esa manera, la sabiduría de Dios es atraída por el aroma de un corazón que tiene humildad. Y eso es precisamente lo que sucede con Salomón. Y Dios le da sabiduría. La Biblia dice que le da sabiduría más que ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra. Y no solo eso, sino que añadido a eso, Dios le da influencia, le da riquezas. Y se convierte en un autor prolífico. La Biblia dice que escribe más de 1005 canciones, que justo estamos en una temporada viendo una de esas canciones de Cantar de los Cantares, y en otro episodio vimos precisamente uno de los versos en Cantares 2, escrito por Salomón. Pero uno de los libros que escribe Salomón, después de escribir 3000 proverbios, dice también la escritura en Segunda de Reyes que Salomón escribe 3000 proverbios, es este libro de Eclesiastés. Y este libro de Eclesiastés lo escribe al final de su vida. Así que es un libro raro, porque si lo lees en primera instancia parece un libro depresivo, parece un libro filosófico, reflexivo, y es porque Salomón precisamente está haciendo una reflexión de cómo es la vida aquí en la tierra. Sí. Él lo llama la vida bajo el sol, esta vida que se vive en un plano horizontal. Esta vida que realmente pareciera que no tiene sentido, que por más esfuerzos humanos que hagamos, por más búsqueda de placer, de riquezas, de situaciones que creemos que van a complacer nuestro cuerpo, realmente no vale la pena, no tiene sentido. Y me encanta la frase que usa el libro de Eclesiastés, que dice, todo es vanidad. O sea, a final de cuentas, es esta vida en donde estamos buscando constantemente hacer las cosas que nosotros mismos, en nuestras propias ideas, pensamos que son las cosas correctas o las cosas que nos van a traer satisfacción o felicidad. Así es. Y es interesante precisamente cómo Salomón empieza a decir, ¿sabes qué? Yo lo tuve todo. Tuve las riquezas que cualquier persona quisiera. Tuve la influencia que cualquier persona sueña tener. Probé toda clase de placeres. Me entregué a toda clase de excesos para buscar el significado de la vida. Y la conclusión de este libro es, ¿sabes qué? El todo del ser humano es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es amar al Señor, es tomar en cuenta a Dios en tu vida, considerar y recordar a Dios. Y hay un pasaje en Eclesiastés que es para los jóvenes y dice, joven, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, no te olvides de Dios. Y este sabio hombre, lleno de riquezas, lleno de influencia, está al final de su vida diciéndonos, ten presente a Dios. Y en este capítulo 11 que acabamos de leer, precisamente lo que está haciendo el autor, que de hecho escribe Salomón con un seudónimo, él se pone el filósofo, el maestro, que la palabra original es Kohelet. Él está escribiendo y nos está animando y nos está tratando de enseñar cómo funciona tomar decisiones y dar pasos hacia adelante en nuestra vida, ¿cierto? Cierto. Entonces empieza diciendo, ¿sabes? Envía tu grano por los mares. En otras versiones de la Biblia lo vas a encontrar como echa tu pan sobre las aguas, porque después de un tiempo lo hallarás. Y es muy interesante este verso del capítulo 11, porque dice, envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Ahora, poniendo esto en contexto, Salomón era un hombre muy rico y tenía muchos barcos de mercadería, que lo que hacían estos barcos mercantes era tomar y llenar de grano este navío y llenar de productos comerciales. Y entonces este personaje que empieza a describir aquí Salomón es este mercader que envía sus naves
por los mares, llenos de grano, llenos de mercancía, llenos de pan, llenos de productos para ir a otra nación lejana. Y entonces, después de un tiempo, tener la fe de que después de enfrentar tormentas, enfrentar dificultades, tempestades, de pasar muchos días en alta mar, ese barco va a llegar a su destino, va a lograr vender sus productos y regresar con las ganancias de ese esfuerzo, de ese emprendimiento. Es un proceso. El poder echar tu pan sobre las aguas, o este concepto de soltar, de tomar acción, de ser valiente, de hacer aquellas cosas que Dios te está llamando a hacer, es un proceso, porque muchas veces queremos el resultado inmediato. Y este mismo verso 1 dice, es que con el tiempo recibirás la recompensa. O sea, yo me pongo a pensar en lo que implicaba en ese tiempo no tener GPS, no tener un celular para llamarles, no poder estar preguntando, o sea, ¿cómo van? ¿Cómo vas? ¿Ya llegaron? No sabías absolutamente nada de lo que iba a pasar. Es una locura. Y no solo tenías que confiar en las circunstancias externas, es decir, el clima, la tormenta, si iba a llegar o no el barco, si no se iba a descomponer, sino que tenías que confiar en el equipo en el que estaba dentro del barco, que iba a ser un equipo fiel, que cuando llegara a ese lugar también iba a regresar con la ganancia. Eso a mí se me hace asombroso. Sí. Y me parece una imagen preciosa también, incluso de la comunidad en Cristo, del matrimonio, de la vida del creyente, rodeado de personas en las cuales puedes confiar en decir, oye, estoy sintiendo de parte de Dios que quiero hacer esto. ¿Qué piensas? ¿Me animas? ¿Crees? ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes darme palabra de sabiduría? Y lanzarte a hacer aquellas cosas sin confiar que tienes personas a tu alrededor que también van a estar orando por ti, van a estar esperando por esa recompensa que te va a regresar. Así es. Pero no puedes hacerlo solo. Salomón no lo hacía solo. Salomón tenía gente en la cual podía confiar y podía decir, híjole, o sea, voy a esperar que este capitán del barco regrese con las ganancias. Así es. Y es una cuestión de ser valientes, ¿no? De ser es una imagen muy valientes. hermosa. Y aquí tenemos este mercader que literalmente puedes imaginártelo en el muelle, observando cómo se va ese navío con toda su inversión. Con la canción de "Y se marchó". Exactamente. Y ya no sabe nada más. Exactamente. Entonces pone su Spotify, escucha esa canción mientras ve ese barco en el muelle de San Blas desaparecer en el horizonte. Y ve ese barco desaparecer en el horizonte sin poder, como decía Sofi, tener noticias de ese barco. No tenías control. No podías mandarle un WhatsApp, oye, ¿cómo van las cosas? Un mail, oye, mándame el estatus de la mercancía. ¿Cómo están las cámaras frías? ¿Todo se está conservando bien? ¿Cómo va el producto? ¿Has tenido problemas? No tenía The Weather Channel para revisar si iba a haber problemas en alta mar o no. Tenían la experiencia marítima y tenían la fe de que si esto iba con una tripulación que sabía lo que estaba haciendo, el sentir de comunidad, y lo encomendaban en manos de Dios, confiaban que al cabo de ciertos meses verían el retorno de su fe y de su valor, de su osadía. Y este es el primer personaje, y normalmente en la sabiduría hebrea vemos este contraste entre oscuridad y luz, entre un camino oscuro y un camino virtuoso. Y esta primera parte del capítulo 11 nos presenta este mercader de los mares, que echa su pan sobre las aguas, que envía su grano en estas embarcaciones con fe de que va a tener un retorno positivo. Y por otro lado, la segunda parte de este capítulo nos presenta a otro personaje, a un agricultor. Y este agricultor aquí dice que está esperando clima perfecto, es lo que dice el capítulo 4. Dice: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Sí. Al contemplar cada nube, nunca cosecha. Es el agricultor que sale por la mañana, voltea a ver las nubes y dice: híjole, es que seguro va a llover. Híjole, seguramente ahorita no va a ser un buen día para sembrar porque el viento está muy fuerte, porque las condiciones no son perfectas. Aquí dice que está esperando el clima perfecto. Y la realidad es esta: si esperas condiciones perfectas para sembrar, nunca vas a sembrar. Si esperas condiciones perfectas para ir y cosechar, nunca vas a cosechar. Siempre vas a encontrar razones que te detengan para no hacer algo. Si estás esperando las condiciones perfectas, jamás vas a lograr hacer
Nada. Y por eso decía que estos versículos me encantan y pienso mucho en mi esposo, pienso mucho desde que nos conocimos, desde que éramos novios y salíamos y platicábamos acerca de estos sueños que teníamos, de estas ideas que teníamos de parte de Dios. O sea, nada de lo que hemos hecho nunca ha sido en un ambiente de perfección. No. Nunca ha sido en un ambiente en el que decimos, ahora sí, todo se siente seguro, venga, hay que darle. O sea, siempre que hemos tomado decisiones trascendentales que sabemos que son de parte de Dios, han sido en ambientes incluso hostiles. Sí. Han sido en ambientes de incertidumbre, han sido en ambientes en donde nuestra fe literalmente tiene que estar sostenida de parte de Dios, porque si no, humanamente no sería posible hacer lo que estamos pensando hacer. Exactamente. Y por eso me encantan estos versículos, porque de forma muy personal como mujeres, necesitamos tener esta confianza en confiar en un Dios que a lo mejor no nos va a poner en situaciones perfectas, pero que Él describe su voluntad como buena, perfecta y agradable. Así es. Es decir, no existen condiciones perfectas, no existen situaciones perfectas, pero hay un Padre bueno en control de cada situación. Sí, y como tu esposa, como tu novia, yo recuerdo cuando estábamos saliendo, o sea, yo tenía que aprender a confiar en Dios y decir, bueno, este hombre está tomando decisiones que a mí me parecen una locura, pero voy a orar y voy a discernir y voy a buscar sabiduría y le voy a dar. O sea, voy a animarme a tomar estas decisiones también juntos. Claro. Y cuánto, si estás casada y tienes un hombre que es soñador, que quiere tomar decisiones arriesgadas, ¿cuánto más necesitas tú tener esa confianza de decir, va, yo te apoyo? Si estás soltero, necesitas rodearte de comunidad de personas, de personas que tengan esa fe de animar la tuya, de personas que tengan esa humildad de decir, voy a estar orando por ti. O sea, esa idea que tú tienes, vamos a orarla y vamos a ponerla a trabajar. Y a lo mejor tú vas a ser la persona que vas a tomar esa decisión, pero saber que tienes el respaldo de un matrimonio, de una comunidad, de una iglesia que ama a Dios con todo su corazón, puede hacer toda la diferencia para que tu corazón esté confiado en Dios. Así es. Ahora, hay maneras de hacer esto en sabiduría. No estamos hablando Enséñanos, Chopito, de solamente lanzarte a lo borras, como decimos aquí en México, como lanzarte nada más así. Lo dijiste muy bonito porque hay otra frase. Sí, pero fíjate, o sea, hay algunos principios que están aquí. Primer principio es el del verso 1. Envía tu grano por los mares. Es decir, toma el riesgo de dar un paso de fe. Número 1, sé valiente. Número 2, dice, coloca tus inversiones en varios lugares. Es decir, sé sabio. Muchas veces tomamos un gran riesgo y decimos, bueno, voy a tomar todo mi patrimonio y lo voy a invertir en comprar y es de Dios. estos guaraches artesanales y va a ser un éxito total. Y entonces tomamos y en vez de diversificar el riesgo, nos lanzamos por completo en algo que no tiene sabiduría. Y necesitamos hacer las cosas en sabiduría. La Escritura dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Entonces tu plan necesita estar rodeado de consejeros. Sí. Esto aplica a las relaciones personales. Oye, me encanta esta mujer, me voy a casar con ella, y te lanzas a lo borras otra vez sin escuchar la sabiduría de alguien. Decíamos en esta serie de cantares que esta joven sulamita está enamorada de este joven en este poema de amor, pero ella se da cuenta de lo que otras personas opinan del que ella está enamorada. Y muchas veces, como en esta etapa del noviazgo, estamos tan enamorados. A veces bajamos nuestros estándares para lograr quedarnos con esa persona. Y dejamos de ver cosas que pueden ser deficiencias en su carácter y situaciones que pueden causarnos grandes problemas después. ¿Cómo combatimos eso? Con personas que nos dan sabiduría. Es decir, lánzate con valor, pero también sé sabio. Sí. Dice, pon tus inversiones en varios lugares. Sé valiente, pero sé sabio. Sí. Dice, pon tus inversiones en varios lugares. ¿Por qué? Porque no sabes. Fíjate, no sabes. Y esta es una frase recurrente en estos versos. Dice, no sabes. No sabes qué riesgos podría haber más adelante. Es decir, la vida tiene situaciones. Entonces, sé valiente, pero sé sabio. Y después, fíjate, dice, cuando las nubes están cargadas, vienen lluvias.
O sea, lo que está diciendo aquí es, la vida va a resultar como la vida resulta. Sí, hay cosas evidentes que no puedes simplemente filosofar y decir, bueno, es que aquí voy a tener mis buenas ideas y voy a alterar la realidad y el universo. No, hay cosas que van a pasar, o sea. Y a veces pensamos, bueno, es que yo confié en Dios, yo confié, yo oré, y si yo oro y yo confío, pues todo va a estar bien, nada va a pasar. Y déjame decirte algo, la vida va a suceder, la vida va a seguir pasando y cuando hay nubes va a llover. Sí. Y problemas siempre va a haber. Que sea algo que está dentro de la voluntad de Dios no quiere decir que no va a tener problemas. Exactamente. El apóstol Pablo está hablando acerca de ir a predicar a un lugar en el Nuevo Testamento y dice, se ha abierto una puerta grande. Es decir, hay una gran puerta abierta, es una cosa, es una gran oportunidad y dice, pero muchos son los adversarios. Uh-huh. Y muchas veces como creyentes decimos, bueno, pues mira, ya me topé con un problema, ya me topé con una dificultad, híjole, y a veces nos detenemos porque vemos problemas. Ahora, Nehemías, cuando va a ir a reconstruir los muros de Jerusalén, él llora, luego ora, luego espera en Dios, uh-huh, y tiene una oportunidad para conversar con el rey. Es Artajerjes, ¿verdad? Sí. Y conversa con el rey y Dios le da favor, le da puertas abiertas, bendice el plan de Nehemías. Sí. Y Nehemías va a reconstruir Jerusalén, pero en cuanto llega empiezan las broncas. Dices, oye, ¿cómo? En el camino hay adversarios, hay oposición, hay liderazgos locales que lo empiezan a resistir y Nehemías pudo haberse sentado y dicho, híjole, no era esto la voluntad de Dios. Mira cuántos problemas, mira cuánta oposición, mira cuántas dificultades, mira cuánta adversidad. Pero déjame decirte algo, cuando este mercader envía su barco a los mares, sabe que parte de estar navegando es que va a haber tormentas, es que las mareas se van a poner altas, es que la vida va a resultar como la vida resulta, ¿verdad? Sí. Y justamente este mismo verso dice, un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. Es decir, cuando te toca, aunque te quites, te va a tocar. ¿Sí me explico? Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es el principio que aprendemos de este verso? De que si las nubes están cargadas va a llover, si el árbol se cae al norte o al sur, donde cae ahí queda. Y a veces nos toca estar parados donde cae el árbol. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Confía en la soberanía de Dios. Aún en las cosas difíciles, en el proceso en el que estés, uh-huh, en la decisión que hayas tomado, en el camino que hayas emprendido, cuando la cosa se ponga difícil, no te desanimes. Cuando haya problemas, confía que Dios es fiel para cumplir lo que nos dice en su palabra. Y Él dice que para los que lo amamos, todas las cosas, buenas o malas, resultan para su gloria y para nuestro bien. Sí. Y no entendemos en el momento lo que está pasando. En la tormenta no lo entendemos. Cuando se cae el árbol sobre nosotros, no lo entendemos. Pero podemos confiar, como decíamos, que aunque no estamos en control de las circunstancias, hay un Padre bueno que nos ama y Él sí está en control de cada situación y del, uh-huh, resultado final de nuestro paso de fe. Y es que estaba pensando en esta historia de Josué, que una y otra vez se le recuerda, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. O sea, así es. Es la forma en la que tenemos que vivir. O sea, no estamos llamados a ser pasivos y miedosos, estamos llamados a ser valientes y esforzados. Y lo que más me gusta de esto que se le recuerda a Josué es que le dice, medita en el libro de la vida, medita en la palabra de Dios de día y de noche. O sea, wow, creo que para que no nos desilusionemos en el proceso en donde la vida se pone difícil, que se va a poner. Claro. Es volver a recordarle a nuestro corazón por qué hacemos lo que hacemos y para quién lo hacemos. Uh-huh. Dios, yo te amo a ti, yo estoy contigo, yo creo en tus promesas, yo me aferro a lo que tú dices en tu palabra. Y entonces le recordamos a nuestro corazón por qué lo estamos haciendo. Si no, se vuelve como el resto del libro de Eclesiastés, se vuelve vanidad. Si solo lo hacemos para nosotros obtener algo a cambio, uh-huh, pues entonces te vas a desanimar de formas evidentes cuando la vida se pone difícil.
Pero si tú guardas tu corazón, si tú constantemente estás regresando a la palabra de Dios, si tú meditas en ella todos los días, meditas en la promesa de Dios y sabes que tienes a un Dios que te ama y tú amas a Dios por sobre todas las cosas, entonces no te vas a desilusionar de la misma manera y vas a poder cobrar ánimo. Así o como este momento que siempre platicamos tú y yo de David cuando está en esta cueva, cuando él ya tiene el llamado de ser rey, cuando hay oposición, cuando todos están en su contra. Él sabe que Dios lo había llamado a ser rey, ya lo habían ungido, ya lo habían nombrado y sin embargo todas las circunstancias a su alrededor indicaban que pues no iba a ser rey, o sea, lo querían matar, lo querían aniquilar y dice... Termina en una cueva. Ajá, termina en una cueva solo, escondido. Luego se le unen todos los fracasados y los endeudados. Pero hay un versículo que dice que se animó a sí mismo en el espíritu. Wow. Y es esta capacidad que tenemos que recordarle a nuestra alma que el Espíritu Santo está con nosotros y que tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga su buena obra en nosotros una y otra vez y otra vez. Así es. Y justamente hablando del Espíritu Santo, en un momento más vamos a tratar de discernir cómo funciona la voluntad de Dios y dónde entra la guianza del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces sé valiente. Sé valiente. Sé sabio. Sé sabio. Confía en la soberanía de Dios. Y número 4, no tengas temor, ten fe. Me encanta. El agricultor que espera climas perfectos nunca siembra. Si contemplas cada nube, nunca cosechas. Si esperas las condiciones perfectas, jamás lograrás hacer nada. La Biblia incluso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El que viene a Dios tiene que creer que le hay y que Él es el recompensador, el que premia a los que lo buscan. Es decir, Dios es atraído por nuestra fe en Él, nuestra dependencia en Él. Las promesas de Dios nos están esperando del otro lado de nuestra fe. Sí. Pero muchas veces... y es el instinto natural del ser humano, tratamos de conservar lo que podemos ver, lo que podemos tocar. El pueblo de Dios tenía esta tentación que cuando Dios proveía el maná, ellos guardaban y cuando retenían más porque dudaban de si Dios iba a volver a ser fiel y proveer al día siguiente comida, y algunos guardaban, oye, vamos guardando, no vaya a ser que mañana no haya maná. Se echaba a perder y se llenaba de gusanos. Imagina esto, porque lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir vidas de fe. Sí. Y la fe tiene este componente sanguinario. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Iba a decir ese versículo. Dilo. No, tú dilo, ya empezaste. No, tú dilo. Basta. Ok, yo lo digo. El reino de los cielos. No lo estoy leyendo textual, porque dice que creo que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Es decir, hay un componente de la fe que es sanguinario. Sí. Es de dependencia de Dios, es de humildad en buscar consejo de muchos. Pero llega un momento en el que tú tienes que dar ese paso de fe. Y después del paso de fe, Dios te encuentra. Dios te encuentra. Es como cuando enseñamos, más bien nuestros hijos aprenden a caminar. Y a veces se pone mamá de un lado, papá del otro, y órale, échate el pasito. Pero ellos, si no se atreven a hacerlo, y se tienen que dar un sentón en las pompas, muchas veces, o caerse en el filito de la mesa, que ha recibido cantidad de golpes de nuestros hijos. Pero si no sucede eso, ellos no aprenden a caminar. Sí. Y nuestra fe es igual. Si nosotros no la usamos, entonces se va a quedar ahí como aquel que guarda los talentos que Dios le da. Es la fe sin obras es muerta. Y conocemos y sabemos de muchas personas que aman a Dios, personas buenas personas, sin embargo nunca hacen nada. Nada crece en la zona de confort. Y eventualmente esa fe se muere y se vuelve amargura, se vuelve resentimiento, se vuelve miedo, se vuelve ansiedad, inseguridad, porque nunca hicieron nada con su fe. De nada te sirve ser una buena persona si no realmente pones en acción
tu fe y das esos pasos para poder entonces avanzar en el reino de Dios. Así es. Arrebatar las bendiciones de Dios y traerlas a tu vida y a la vida de los demás. Ese es nuestro llamado como hijos de Dios y como hijas de Dios. Y necesitamos personas a nuestro alrededor que nos animen a hacerlo y personas a las cuales podemos llegar con confianza y decirle, oye, ¿cómo ves esto? Porque a veces no tenemos la humildad de buscar consejeros, como hemos dicho durante todo este episodio, ¿no? Absolutamente. De buscar gente en nuestras vidas a las cuales podemos darles nuestras ideas y que nos digan, sí, adelante, o sea, o hay que orarlo, pero a veces no lo queremos hacer porque pensamos que estamos mejor solos. Wow, es verdad. Para ir al siguiente punto, nada más recordándonos, sé valiente, pero sé sabio, confía en la soberanía de Dios, no tengas miedo, ten fe. Y el siguiente es el verso 5, dice, así como no puedes entender, otra vez, no sabes, no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio, esta palabra me encanta, me asusta y me encanta, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre. Y los que hemos sido padres y hemos ido a ver eso con el doctor o la doctora, es una cosa bellísima y es asombrosa. Pero dice, no puedes entender el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre. Tampoco, fíjate esto, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Es decir, tenemos que aprender a amar a un Dios al que no siempre entiendo lo que está haciendo. Es decir, no trates de entender a Dios, ámalo y confía en lo que Él hace. Confía en que Él sabe cómo es mejor que tu vida resulte. Sí. Ten fe, no tengas miedo, confía en la soberanía de Dios. Y número 6, trabaja arduamente y confíale a Dios los resultados. Fíjate lo que dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar. Es decir, ponte a sembrar. No voltees a ver y esperar condiciones perfectas. No voltees a ver las nubes. No esperes que el viento deje de soplar. Mejor dice, siembra tu semilla en la mañana. Sí. Y en la tarde dice, no dejes de trabajar. Porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. Ponte a trabajar. Es decir, trabaja arduamente. Sí. Y confíale a Dios los resultados. Y a veces hay cosas que no van a salir bien, pero tal vez es el proceso formador de Dios en el que te tiene para que en otro momento de tu vida des el fruto que Dios tiene preparado que tú des. Y eso nos da paz, nos da confianza en saber que como la vida resulte, Dios está en soberano control y Él tiene un plan bueno y sus planes siempre son de bien y no de mal para nosotros. Y eso nos da paz, paz. Ahora podemos decir, y creo que esta es la parte con la que queremos terminar, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber qué camino tomar? Y la voluntad de Dios es muchas veces tenemos este miedo acerca de la voluntad de Dios porque creemos que la voluntad de Dios es esta línea recta, como esta cuerda floja de equilibrista, en la cual andamos y no me vaya a caer, no me vaya yo a caer de la voluntad de Dios. Y vamos por la vida con esta ansiedad, con este temor, con esta inseguridad de ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Será aquello la voluntad de Dios? Y déjame decirte algo que creo que te puede dar paz. La voluntad de Dios no es una línea recta, es circular. Es decir, la voluntad de Dios es un espacio seguro en donde sus hijas e hijos podemos vivir. Sí. Y esos límites de su voluntad están establecidos en los principios de su palabra, donde Él nos enseña cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas donde no debemos de traspasar sus límites. Y cuando aprendemos a vivir dentro de ese lugar seguro, podemos caminar guiados por el Espíritu Santo que vive en nosotros
y tomar decisiones donde sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Así es. Un ejemplo de lo que Sophie dice de nuestra historia juntos. Plantamos la iglesia Origen aquí en Guadalajara. Ahora, llegó un ángel del cielo a tocarnos en nuestro departamento de recién casados y nos dijo, oigan, quiero que empiecen la iglesia. Ojalá, pero no. No. Hubiera sido muy fácil. ¿Estábamos 100% seguros? Sí y no. Sí. Es decir, ¿cómo sé que era la voluntad de Dios que plantáramos esta iglesia? Bueno, porque yo sé que en las Escrituras Jesús nos comisionó a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vemos que en el libro de los Hechos, el reino de Dios intuitiva e instintivamente se extendió a través de plantar iglesias. Es lo que los discípulos de Jesús han hecho desde siempre. Y sabemos que la voluntad de Dios es que su evangelio y que su reino se extienda. Así que es la voluntad de Dios plantar una iglesia. Sí. Y entonces podemos dar un paso de fe y confiarle a Dios los resultados. Claro. ¿Sí me explico? Es decir, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios? Asegúrate de estar caminando con Jesús. La Biblia habla de este hombre Enoc y dice en las Escrituras, me encanta la historia de Enoc, son unos versos chiquititos y creo que lo he mencionado en otro episodio. Sí, te encanta. Pero dice, Enoc caminó con el Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, Enoc caminó en íntima comunión con el Señor. Es decir, nadie que camina en una íntima comunión con Dios termina apartado de la voluntad de Dios. Exacto. No hay manera. Exacto. Si nosotros caminamos en íntima comunión con el Espíritu Santo y tenemos una vida cotidiana en la palabra y de oración, si amamos a Jesús y caminamos con Él, nunca vas a terminar lejos de donde Él camina. Sí. Es decir, si caminamos dentro de este lugar seguro que es su voluntad, puedes tener la confianza de tomar decisiones y saber que Dios va a dirigir tus pasos. Me encanta el Salmo 40 que dice, no voy a hablar del Salmo 40, pero solamente esta frasecita que dice el Salmo 40, dice que a medida que yo caminaba, el Señor estabilizó mis pasos. Y la Biblia dice que los pasos de un hombre justo son guiados por el Señor. ¿Cuál es el requisito para ser guiados por Dios? Dar pasos. Si no damos pasos, Dios no tiene nada que guiar. Pero a medida que damos pasos de fe, Dios va estabilizando nuestro camino y dirigiendo nuestra vida hacia su voluntad, que la Biblia dice que es buena, es agradable y es perfecta. Así es. Y por eso Proverbios 3 dice, por aquí lo tengo, pero dice que el Señor se deleita en guiarnos, que Él ama dirigir nuestras vidas. Él, fíjate lo que dice, Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, lo que decíamos de Salomón. Él dijo, Señor, yo te necesito a ti, ayúdame. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas, es decir, querer su voluntad es un buen deseo. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué promesa, qué regalo. Me encanta poder recordar eso todos los días, poder tener la confianza de que todos los días se renueva su misericordia y podemos tomar esos pasos de fe para seguir caminando con Dios de la mano, meditando en su palabra, siendo esforzados, siendo valientes, siendo sabios y confiando en Dios. Así que da un paso. ¿Quieres estar en la voluntad de Dios? Vive dentro de ese lugar seguro que establecen los límites de su palabra. Oye, ¿será que debo de casarme con ese joven? Bueno, en su palabra dice que busques un hombre que ama a Dios con todo su corazón, que te respeta a ti, que
que desea respetarte y guardar su vida sexual y su intimidad hasta el matrimonio. Es un hombre que está rodeado de una comunidad de otros hombres, tiene una vida interior, está caminando con Dios. Observa las evidencias de su carácter y lo que otras personas dicen de él. Y entonces vas a estar en la zona segura para decidir. Y recuerda que encontrar una pareja se trata más bien de elegir a una pareja. Y ese es un tema para otro día. Pero lo que voy es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Asegúrate de estar en ese lugar seguro. Y da un paso de fe. Y confía en la soberanía de Dios. Trabaja arduamente y confíale a Él los resultados. Así es. Esperemos esto haya sido de bendición para su vida, que tengan paz de poder dar esos pasos de fe, de disfrutar también, como dice Eclesiastés, el fruto de su trabajo, porque son dones de parte de Dios, y que podamos tener vidas de creyentes, vidas abundantes, llenas del gozo de Dios para todos los días, y con esa paz de saber que Dios está con nosotros. Y no hay nada más emocionante que una vida de fe. Así que los animamos a caminar así, oramos por ustedes y confiamos en que van a disfrutar de una vida tomando decisiones, confiando que Dios dirige cada uno de sus pasos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos el próximo episodio de Entre Domingos Podcast, así que compártanlo, denle like, suscríbanse y nos vemos pronto.